Muy bienvenidos, mis queridos telepensantes. Todos estamos muy preocupados por lo que está pasando en la macrozona sur. El país realmente está viviendo los efectos de una herida mayor que con el problema del trigo, de la siembra del trigo, va a terminar por tocar los estómagos, los bolsillos de cada uno de los chilenos. Para hablar de la situación que se está viviendo en la zona, hemos invitado a Fernando Fuentealba. Él es presidente de la Fundación de Víctimas de Terrorismo de la Macrozona Sur. Fernando, quien ha sido además una de las últimas víctimas también de este terrorismo. Bienvenido a Esfera Pública y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a ti, Vanessa. Fernando, la primera pregunta que aquí hay que hacer es si tú estás de acuerdo con la tesis de Tomás Mochiati sobre que la Araucanía va a ser un estado independiente. Sí, bueno, para allá apunta todo, lamentablemente, y en este preciso momento hay una situación gravísima que está ocurriendo, que es la gran cantidad de usurpaciones de terreno que está ocurriendo en esta zona. Es gravísimo, es gravísimo. ¿Y tú crees que eso está Incluso fomentado por el proyecto de nueva constitución y por la promesa de más compra de tierra, o esto es algo que ya estaba con independencia de lo que haga el gobierno, con independencia de lo que se proponga a través de la convención constituyente? Esto es algo que ya está fijo en el plan de cierta gente y que va a pasar sí o sí. Mira, yo creo que esto se está dando principalmente por las señales que ha dado el gobierno. O sea, es así de simple, digamos. Esas señales de decir, bueno, el gobierno no va a desalojar a nadie hasta que se busque una alternativa, y eso es gravísimo, porque se está atentando directamente contra la propiedad privada. Y eso es lo grave. Eso es lo que tiene a todo el mundo aquí muy preocupado, y cada día van sumando más víctimas. En el cono sur de la provincia de Arauco hay una gran cantidad de usurpaciones cada día, hay una gran cantidad de extorsión, etcétera. Entonces, es un tema gravísimo. Ahora, uno de los asuntos que más complica la situación en la zona, evidentemente, que es el despliegue a medias de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ha ayudado? ¿Sirve de todas maneras que esté ahí este estado de emergencia, entre comillas, que solamente es para las carreteras? ¿De qué se trata esto que solamente se protejan, se protejan los derechos humanos y su no violación por parte de grupos narcoterroristas en las carreteras, y en el resto del territorio da lo mismo? Bueno, mira, en general el estado de excepción aquí acotado, famoso, no ha dado resultados, está más que claro, sobre todo que esta vigilancia o este control se hace en las rutas principales, la carretera 5 Sur, etcétera, pero eso no se repite en los caminos, en rutas, por ejemplo, entre Cañete con Tulmo, Cañete Tirúa, y obviamente los ataques brutales han continuado. De hecho, como tú bien lo mencionabas, el ejemplo de ello es la gran cantidad de casas que se han quemado, y entre ellos mi hotel, digamos. Eso demuestra que no existe, no se ven los militares en la zona nuestra. No están. Y es muy claro que no estén, porque efectivamente tampoco tienen el respaldo político para hacerlo. ¿Te fijas? Entonces, se ha provocado una sensación de impunidad mayor de la que nosotros pretendíamos que se controlara. Esa es la situación. ¿Y tú ves al gobierno, a este gobierno, con alguna... A ver, te lo pregunto así, desde tu experiencia, porque ya son muchos años en que este problema se ha ido agravando y ya está haciendo crisis mayor. Sin embargo, tenemos un gobierno que habla de presos políticos. Entonces, pregunta, ¿tú crees que hay alguna posibilidad, teniendo a la vista además que el programa de gobierno tiene su consolidación a través del proyecto de nueva constitución, que este gobierno pueda hacer algo por mejorar la situación de la gente en la zona? No, nosotros la verdad que hay un alto grado de desesperanza por lo mismo, por lo que mencionas tú. No vemos que el gobierno tenga la voluntad, porque lamentablemente lo que yo he mencionado en otras entrevistas, aquí el gobierno está con un sesgo político, un sesgo ideológico muy fuerte, y nos está velando por el bienestar de todos los chilenos, independientemente de sus tendencias políticas o ideas, ¿no es cierto? Aquí nos está aplicando
el bien general, y sobre todo la no recuperación del Estado de Derecho, que eso es lo más grave. Aquí hay familias sencillas que están siendo violentadas gravemente y una vasta zona que tampoco está siendo protegida y por lo tanto el desarrollo productivo hablo principalmente de la mesa, perdón, hablo de la provincia de Arauco, que ya está completamente controlada. Los ataques ya no están supeditados a una o a dos comunas, ya esto se ha expandido territorialmente en una forma muy grave, muy seria. Ahora es muy difícil, Fernando, que esto no suceda de esa manera cuando los jueces hoy día pueden trabajar de forma telemática, al menos los jueces que tienen causas en Arauco. El 1% de las investigaciones de todo lo que ha sucedido en los últimos 10 años terminado en condena, el 97,4% de las causas son cerradas sin culpables, la fiscalía, el 1,3% de las investigaciones termina en condena. ¿Cómo ven ustedes al Poder Judicial en este contexto? ¿Y qué creen ustedes que va a pasar si hay sistemas de justicia? Porque me imagino que en la justicia, comillas, no podemos revisar un código penal mapuche, pero me imagino que no va a existir ningún delito, todo va a ser enmarcado bajo el paraguas de la restitución de tierras, e incluso podría la gente que ha usufructuado de tierras que ellos consideran propiedad ancestral, podría terminar teniendo que pagarlo, o sea, una especie de esclavitud a quienes reclamen ese derecho. ¿Cómo ven ustedes lo que pasa hoy día con el Poder Judicial y lo que podría llegar a pasar bajo un sistema de justicia inventado, sacado bajo la manga, en pos de darle, digamos, de alguna forma espacio a esta supuesta cultura de pueblos originarios? Bueno, lo vemos muy mal. De hecho, hay muchas reuniones pendientes en relación a eso, con pequeños emprendedores, ¿no es cierto?, que tienen sus terrenos y que, como te comentaba anteriormente, están apareciendo con pancartas de toma, de recuperación. Entonces aquí hay un tema gravísimo. Aquí se puede llegar incluso en algún minuto a enfrentamiento entre civiles y eso es lo que nosotros estamos tratando de evitar, utilizando quizás todas las herramientas que estén a nuestro alcance, incluso de denunciar esto internacionalmente. Esto es aberrante, es absolutamente aberrante. Nosotros esperamos que, por ejemplo, que si se declarara un estado de excepción, bueno, el Ministerio Público aprovechara ese respaldo, esa protección, y pudiera emitir las órdenes de allanamiento, órdenes de detención, órdenes de investigación, pero eso no ocurre por lo que comentábamos anteriormente, porque es un mero maquillaje. Eso es lo que todo el mundo opina, y sobre todo en el territorio, la macrozona sur, que es, además, que tú también lo acabas de mencionar, es donde se produce la mayor cantidad de alimentos que se produce en nuestro país. Entonces, yo no sé qué va a pasar ahí. Hay muchos agricultores que están pensando en no sembrar en esta etapa. Y eso nos va a traer consecuencias a todos. Por eso que yo siempre menciono que este es un problema país. Y las autoridades están mandatadas para gobernar para todos los chilenos, no para un grupo determinado, ¿no es cierto? Tenemos claro que hay problemas, hay algunas cosas pendientes, ¿no es cierto? Pero una cosa distinta es provocar lo que se está produciendo aquí, en esta zona, digamos. ¿Y los jueces qué papel juegan en todo esto? Bueno, los jueces, volvemos a lo mismo, esto es, incluso la misma Corte Suprema ha emitido algunos dictámenes o circulares diciendo que los fiscales por un tema de inseguridad tienen que hacer su trabajo telemáticamente. Y eso es muy delicado, porque finalmente ellos tienen que ir al lugar para justamente que no se produzcan hechos como se produjeron en algún minuto, ¿no es cierto?, estos montajes, etcétera. Bueno, ellos tienen que estar en el lugar, por eso que cuando nosotros solicitamos un estado de excepción debe ser como corresponde, como lo dice la Constitución política de nuestro país, y con todo el respaldo político hacia las policías y hacia las Fuerzas Armadas, porque de lo contrario no se va a dar buen resultado. Y la población lo que quiere es recuperar su calidad de vida, quiere recuperar su seguridad, quiere poder trasladarse libremente y en seguridad por las carreteras, porque eso no solamente para los civiles, sino que, digamos, para las personas comunes, sino que también tiene que ver con el tema de abastecimiento. El abastecimiento no solamente se produce por las carreteras principales,
también en algún minuto ingresan a las rutas, ¿no es cierto?, intermedias, y ahí los proveedores no quieren entrar porque sus choferes son agredidos, son robadas sus mercaderías, quemados sus camiones, etcétera. Por eso digo yo que aquí la mirada tiene que ser una mirada mucho más integral y con una seriedad, con un sentido común, pero no vemos eso, lamentablemente, y preocupa mucho, Vanessa, Y Fernando, mucho. las nuevas autoridades, por ejemplo, la flamante presidenta de la CONAF, las nuevas autoridades políticas de la zona, porque realmente la historia es un poco de terror, ¿no? Porque hay gente viniendo de un gobierno en el cual se habla de que el asesino, bueno, ya esto venía del gobierno de Piñera también, en la medida en el tratamiento, que se le dio tratamiento especial a Celestino Córdoba, por ejemplo, ¿no? Pero viniendo de un gobierno que habla de presos políticos, en el caso del narcoterrorismo, yo me pregunto, ¿Berghoff será un preso político? Bueno, ¿cómo han visto ustedes el actuar de las nuevas autoridades dentro de lo que es la macrozona y si son críticos en términos de que hay una ausencia total de voluntad de avanzar en la solución que implica poner mano dura, evidentemente, o si en realidad sí hay gente que que está ocupando bien su cargo con el mérito y está haciendo un esfuerzo? ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes hacen de las nuevas autoridades de gobierno en la zona? Bueno, es que mira, aquí, qué buena la pregunta, Vanessa. Lo que pasa es que aquí hay una diferencia y muy notable. Una cosa son las autoridades regionales que conocen la zona, las autoridades provinciales que conocen muy bien la situación, el territorio, pero finalmente terminan supeditados a lo que diga el gobierno central que está en Santiago, que no conoce la realidad. Y por eso que nosotros hablamos que tienen una mirada absolutamente paralela a lo que es la realidad que se vive el día a día en la zona. Y eso es lo que nosotros indicamos. Aquí por lo menos se ve que las autoridades tienen voluntad, las nuestras, las autoridades regionales de los distintos puntos, de las distintas regiones que están en este conflicto, pero no ocurre con la misma forma, digamos, el mismo ímpetu de las autoridades centrales. Y ahí está la gran pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Cuándo las autoridades centrales van a acercarse a las regiones en conflicto, ¿no es cierto? Y crear una mesa de trabajo y escuchar a las víctimas. Por ejemplo, lo que yo he mencionado, que aquí el gobierno actual habla mucho de duplicar los recursos para compra de tierra. Ya, perfecto. Pero ¿qué pasa con la reparación a las víctimas? ¿Te fijas? Aquí tenemos casos que son aberrantes, como por ejemplo a aquellos agricultores que le han usurpado sus tierras, que no pueden seguir produciendo porque no los dejan ingresar, y el Estado le sigue cobrando las contribuciones. ¿Te fijas? Entonces, uno recibe violencia por varias líneas. La violencia que recibe directamente por estos grupos armados, después está la violencia del Estado que sigue cobrando algo que no debiera, eso debiera congelarse automáticamente, porque no es que él no quieran pagar, es porque no lo pueden hacer, pues si tienen sus terrenos totalmente controlados, tomados, ¿no es cierto? Y así una sumatoria de otras situaciones que no lo ven desde el gobierno central. Fernando, el tema es si es que esta situación de compra de tierras que normalmente se hace sobre la base de la amenaza, la violencia, es decir, el más violento recibe sus tierras y el que en realidad Así es, la sigue un extorsión. sistema, claro, un sistema normal, tranquilo, donde plantea quizás legítima o ilegítimamente, caso a caso habría que revisarlo, ¿no? ¿Tú crees que esta oferta de duplicar la cantidad de plata para comprar tierras no es una forma de generar que la gente que no quiere abandonar su tierra, sus casas, pero sabe que si no la vende va a perderlo todo, es una forma de ir limpiando la macrozona sur de todo lo que no sea considerado pueblo originario y que termine esto realmente en una especie de apartheid, una especie en que a la gente se la está obligando a dejar sus casas, obligando a dejar su tipo de vida? Ya está bien, le estarán pagando, pero y que con la restitución de tierra ya no, ahí ya la cosa va a cambiar. Pero por el momento, ¿es esta una política razonable para ayudar a bajar la tensión y la agresividad
y el terror en la zona, o en realidad nosotros estamos frente a un fenómeno muy distinto que tiene que ver con el robo de madera, la actividad y el enriquecimiento ilícito y la extorsión con armas de guerra, digamos, ¿no? Para ocupar un territorio y transformarlo en un Estado-nación independiente, que podría llegar hasta Argentina. Así que este es un problema que no solamente afecta a Chile, y de Argentina se puede expandir a cualquier lado. O sea, esto es un polvorín, pero que podría afectar a la Claro. región, a todo el continente, digamos. Entonces, Absolutamente, aquí estamos hablando de un tema de discriminación racial prácticamente. ¿Te fijas? Eso es. entonces, ¿en qué ayuda esto de comprar las tierras? Porque yo entiendo a la gente razonable y la gente que requiere porque es su forma de vida, y si no tienen tierra, no tienen su forma de vida. Y eso es razonable. Pero lo que no se entiende es que un problema que no está asociado a esa gente, porque esa no es la gente que está destruyendo, matando gente, no es la que está robando madera, esos son otros. Digamos, nosotros estamos tratando de resolver un Así problema de es. narcoterrorismo, ayudando a los pueblos originarios, a los mapuches, a la gente que pueda tener legítimas demandas, algunos más, algunos menos, hay que evaluarlo caso a caso, pero resolver el tema de ellos no ayuda a resolver el tema del narcoterrorista, que lo que hace es un enriquecimiento ilícito robando madera, según Richard Caifal, que el gran negocio de ellos es el robo de la madera y no el narcotráfico. ¿Cómo ves tú esta situación? Porque un poco una dualidad. ¿Cómo voy a resolver yo un problema de narcoterrorismo ayudando a gente que en realidad son comunidades pacíficas que están aspirando a tener sus tierras para mantener su modo de vida? Absolutamente. Bueno, de hecho, yo vuelvo a insistir en eso. Cuando vemos que un gobierno tiene una mirada con un sesgo ideológico, no está leyendo bien lo que está sucediendo. De hecho, salió una publicación internacional donde nos ubica en el puesto 18 de terrorismo. Pero al gobierno le cuesta mucho el nombrar la palabra terrorismo. Hablan de violencia rural y no es violencia rural. Esto es terrorismo, es crimen organizado, es violencia interna armada. ¿Te fijas? Porque estos grupos no tienen relación con las inquietudes o necesidades del pueblo mapuche. El pueblo mapuche también se está viendo afectado por esto. De hecho, las últimas muertes así lo indican. ¿Te fijas? Y son las propias comunidades que han salido a manifestar lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, ese es el punto central de todo esto. No es la solución solamente la compra de tierras. Aquí hay que aislar a estos grupos, como bien lo declaró la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Ya tipificando a estos grupos como grupos terroristas para poderlos perseguir e investigar toda su línea de financiamiento, de dónde provienen, el enriquecimiento ilícito que tienen, y eso separarlo completamente con la demanda, como lo estamos comentando, ¿no es cierto? Una demanda absolutamente legítima de algunas comunidades mapuche. Es así, eso es. Ahora, esto abre los apetitos, o sea, lo que se está planteando la restitución de tierras, razonablemente somos todos seres humanos, así es que, y muy pocos dirían, no, a mí no me corresponde, esto sería injusto, y abre los apetitos de muchos que, de lo contrario, dado que no sería justo, no lo estarían pensando de esa manera. ¿Cómo ven ustedes, cómo enfrentan ustedes este lenguaje, digamos, de una izquierda, extrema izquierda, que se ha tomado parte de los supuestos representantes del pueblo originario, que el 80% de los propios pueblos no votó por ellos, ¿no? ¿Cómo ven ustedes que esto puede avanzar? Y lo otro que te iba a preguntar, fíjate, tú dices que el gobierno no ha hecho nada, voy a ironizar un poco, ¿no? Voy a ironizar. Pero el gobierno está haciendo algo muy importante, Fernando, muy, muy importante para ayudar a la gente de la zona, porque va a prohibir absolutamente la tenencia de armas de los civiles. Y eso es muy importante, con eso va a resolver todos los problemas, porque van a correr todos los narcoterroristas a entregarle sus armas al gobierno. ¿Qué opinas tú de esta medida y de qué Bueno, forma? ¿Sí? yo opino, yo soy muy claro en eso. El gobierno quiere atentar directamente con las libertades propias de cada ciudadano y que están establecidas, ¿no es cierto?, como es la legítima defensa, ¿no es cierto?, en la Constitución política. Es así de simple. Y no es una cosa que nosotros veamos, es una cosa que nosotros estamos viviendo. Porque te voy a poner un ejemplo. En Cañete se están tomando terrenos urbanos
cuando los dueños se acercaron a conversar con esta gente que usurparon los terrenos, a muchos lo reconocieron y le dijeron, oye, pero ustedes tienen campo. Sí, no, pero sí, nosotros tenemos, pero ahora queremos una casa cerca de la ciudad. Entonces, aquí es a río revuelto, ganancia de pescadores. Y eso es lo peligroso, ¿te fijas? Porque incluso ya tenemos información que está viajando gente de Santiago para tomarse terreno en la zona sur. Y eso es lo preocupante. Fernando, y como para ir finalizando esta muy buena entrevista que te agradecemos acá desde Esfera Pública, que nos cuentes, porque quemaron tu hotel. Tú eres una de las víctimas del narcoterrorismo del sur, que se viste con este ropaje de lucha de pueblo originario que no tiene nada, porque el día que ellos, si es que ellos llegan a ser nación independiente, que sean gobernados por esta gente, los van a oprimir a todos. Está demostrado que no les interesa ni la vida de su propia gente, que ya han asesinado a cuánta persona hay que incluso es de su supuesta propio pueblo originario. Así es que ahí no van a tener ellos la paz ni la tranquilidad, ni mucho menos, y los recursos son escasos. ¿Qué significa hoy día estar en la situación en la que estás tú, en la que está la gente que trata de encontrar un cierto amparo bajo la Fundación de Víctimas de Terrorismo de la Macrozona Sur? ¿Cómo le podemos decir a los telepensantes que estén viendo esto que se vive esta vida y esta realidad? Bueno, la verdad que es bastante difícil, es muy difícil. Como tú sabes, lo hemos conversado, no es solamente la quema de mi hotel, a mí me han atacado, ya tengo más de 3 homicidios frustrados en mi contra, y mucha gente me pregunta el por qué continúo. De hecho, mis hijos me han presionado para que me haga a un lado, pero yo le digo que no puedo hacerlo porque finalmente hay mucha gente que no tiene la capacidad, que no tiene, digamos, las redes o los contactos para poder alzar la voz y que además que están amenazados. Y por eso yo criticaba mucho una opinión que dio, no me recuerdo el nombre del fiscal, cuando dijo que habían disminuido los casos de denuncia. Pero por supuesto, porque la gente no tiene miedo de denunciar, si el que denuncia le queman su casa o le disparan en la noche, ¿no es cierto? Entonces, ese es el día a día. Yo estoy solicitando justamente al gobierno regional que me saque el lugar donde estoy viviendo en este minuto porque estoy amenazado. Estas organizaciones lo han mencionado a través de las redes sociales, amenazando mi vida, digamos, y obviamente no quiero engrosar la lista de asesinados, ¿te fijas? Pero bueno, estoy esperando la respuesta, pero todo es muy burocrático, todo es muy lento y la verdad que es traumático. Mi madre, sobre todo, es la más afectada, que una adulta mayor de 80 años, que lamentablemente vivió en 2 oportunidades los ataques armados al hotel y no está en edad para soportar esto. Y lo otro es el tema económico, que nos dejaron absolutamente, pasamos de ser un emprendedor en el área del turismo a pasar a ser uno prácticamente indigente. Y todavía no vemos, por eso que luchamos nosotros por toda la gente, las víctimas, que este gobierno se haga cargo de la reparación, que se haga cargo de la reparación para nosotros tener alguna posibilidad de volver a retomar nuestra vida normal, ¿no es cierto?, en otro lugar, con mayor seguridad. Eso es, amiga. Hay mucha gente, Fernando, que tiene sus casas en zonas que todavía no son blanco permanente de los narcoterroristas. ¿Crees tú que ellos se van a mantener donde están o hay alguna posibilidad de que esto también avance hacia zonas turísticas lacustres como podría ser Pucón o podría ser Pero si Villarrica? eso ya está demarcado, Vanessa, en Pucón ya han puesto pancartas. Si aquí el tema es más serio, lo que pasa es que no, eso no sale a la luz, ¿te fijas? Y el problema grave que se produce además, que como son zonas tipificadas como zonas rojas, a la gente le cuesta mucho vender, ¿te fijas? Y no todo el mundo tiene la capacidad económica para decir, bueno, dejo eso botado y me voy a vivir a otra zona. Entonces, por eso yo hablo que esto es un problema de país. Esto no está supeditado a una comuna, una provincia o una región. Este es un problema de país, lo tenemos que abordar como problema de país. Nosotros no queremos este país para nuestros hijos y nuestros nietos. Por eso yo alzo la voz y sigo y voy a seguir mientras pueda. Y también siempre solicitando que los telepensantes que nos siguen en este programa también nos apoyen, ¿no es cierto?, a esto irlo conversando, porque esto es un problema
que a cualquiera le puede llegar al patio de su casa. Eso es. Y ojalá nos pudieran apoyar a la fundación, ¿no es cierto?, en algún minuto, porque eso ayuda justamente para tener una respuesta más rápida hacia las víctimas, que no siempre llega la ayuda por parte del Estado. Eso es. Sí, bueno, nosotros hemos publicado la información, la vamos a volver a publicar para que los telepensantes que puedan hagan su aporte a la Fundación para las Víctimas del Terrorismo en la Macrozona Sur. Muchas gracias, Fernando Fuentealba, por estar con nosotros. Mucho ánimo, cualquier cosa, acá está una plataforma a disposición de lo que necesites decir, del mensaje que quieras mandar, así es que nosotros nos ponemos a tu disposición y gracias por el trabajo que estás haciendo por tantos que sufren y que sin duda necesitan de alguien como tú, y si no, estarían aún más perdidos, aún con mayor dificultad para recobrar la esperanza, digámoslo así. En todo caso, les quedó claro, mis estimados telepensantes, que la esperanza no está en que nos quiten ahora el derecho a la autodefensa, uno de los pocos derechos que nos va quedando, así es que no se haga la ilusión, porque prohibiendo las armas a los civiles que las tienen legalmente, quienes las tienen ilegales no las van a devolver, que son el verdadero problema. Gracias, Fernando, un abrazo grande y vamos apoyando aquí entonces a la Fundación de las Víctimas de la Macrozona Sur. Gracias por estar en el Muchas gracias, Vanessa. Hasta luego, que tengas buenas tardes.